Bien, vamos a hablar entonces ahora un poco retomando lo que estamos viendo de potencial eléctrico y vamos a estudiar capacitancia o capacidad eléctrica y condensadores. ¿Ok? Entonces, retomando un poco lo que vimos en el penúltimo video donde terminamos, donde había definido un parámetro que se llamaba capacidad, pero ahora lo vamos a ver de vuelta y un poco más en profundidad. Teníamos el ejemplo de los dos planos infinitos uniformemente cargados con cierta densidad de carga superficial sigma, que sigma va a ser la carga por unidad de área que tienen los planos paralelos. Y bueno, este ejemplo de que lo estamos utilizando una y otra vez puede parecer muy abstracto, pero lo cierto es que en la naturaleza y en aplicaciones tecnológicas existen un montón de sistemas que se pueden modelar mediante dos planos cargados con cierta separación de relativamente pequeña. Bueno, y eso es un poco el motivo por el que estamos utilizando una y otra vez este mismo ejemplo, porque es importante porque sucede. Por ejemplo, en la membrana celular, entre el interior y el exterior, hay un gradiente de concentración de ciertos iones que hacen que en realidad haya una diferencia de carga. Entonces un modelo a orden cero es esto, y esto sí ya lo venimos viendo una y otra vez. Después tenemos también que los materiales que llamamos dieléctricos o aislantes son polarizables. Eso quiere decir que cuando los sometemos a un campo eléctrico muy fuerte, entonces, ¿se acuerdan que mencionábamos que el dipolo era un buen modelo en muchos casos para moléculas? Entonces, si bien el material es eléctricamente neutro, al haber un campo eléctrico muy fuerte, va el campo eléctrico ese, por ejemplo, si apunta, no sé, imaginemos que apunta a la derecha, va a las moléculas de dieléctrico, las va a reorientar de forma que quede entonces la carga positiva del dipolo hacia la derecha y la negativa hacia la izquierda. Entonces, cuando uno mira todo el dieléctrico, parece como si se hubiera, que se forma lo que se llama una polarización, y al final, si uno mira los bordes del dieléctrico, parece como si quedara un condensador, o mejor dicho, un par de placas cargadas, separadas por cierta distancia. Entonces, el material polarizado tiene propiedades de placas paralelas. Bien, y después hay aplicaciones tecnológicas que son lo que ahora vamos a ver que es el condensador, que es que uno utiliza dos placas paralelas literales, ya sean planas o más comúnmente cilíndricas, en vez de tener dos placas paralelas así, uno tiene un cilindro y otro cilindro exterior con cargas iguales y opuestas, que uno lo utiliza para acumular carga ahí, porque uno le establece cierta carga en un punto, una carga igual y opuesta en el otro, o sea, en el cilindro interior y exterior, y lo mantiene ahí, por ejemplo, para estabilizar una fuente se utiliza, por ejemplo. Porque, bueno, si hay una caída de tensión, ese capacitor, si tiene carga acumulada, se lo puede entregar al sistema y de repente compensar la pérdida de tensión que hubo por otros casos. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Bueno, entonces, retomando un poco el ejemplo de las placas paralelas, nosotros teníamos que, supongamos que sigma es nuestra densidad de carga, que es la carga por unidad de área. Ya habíamos visto en los videos anteriores que el campo eléctrico en el interior va a tener un módulo de sigma dividido epsilon 0, o 4pi por k por sigma, es lo mismo. También vimos la relación esa entre la constante epsilon 0 y k. Aquí estamos asumiendo que hay vacío acá adentro, y por eso aparece epsilon 0, que es la permitividad del vacío. Vamos a ver cómo podemos cambiar si el medio no es vacío, sino que es otro medio, por ejemplo un dieléctrico. Y bueno, supongamos que están a una distancia d. Siempre y cuando la distancia d sea mucho más chiquita que las dimensiones, que por ejemplo el diámetro efectivo de las placas, un buen modelo va a ser asumir que las placas son infinitas. Entonces supongamos que hay una distancia x característica, por ejemplo, podemos pensar que A es una placa cuadrada de lado L, de lado X. Entonces, siempre que D sea mucho menor que X,
entonces vamos a poder considerar que estamos ante placas infinitas, uniformemente cargadas y paralelas. Bueno, el uniformemente cargada depende de otras condiciones también, pero bueno, a orden cero podemos considerar eso. Bien, entonces, tenemos el campo, tenemos la densidad. Ya sabemos que el campo es uniforme porque estamos haciendo la aproximación de planos infinitos y por lo tanto acá adentro el campo va a ser, siempre va ¿se acuerdan que el campo eléctrico va de la carga de la placa positiva a la negativa? Así que las líneas de campo van a ser así. Lo único que si nos acercamos demasiado al borde se van a empezar a deformar. Entonces van a empezar a hacer así. Lo mismo pasa para abajo. Se van a deformar. Y por lo tanto, ustedes ya se habrán imaginado que las líneas equipotenciales, y bueno, van a ser líneas que van perpendiculares, como vimos en el video anterior. Lo único que cuando nos acercamos al borde tienen que ser perpendiculares a esas líneas deformadas, así que lo único que pasa es que cuando viene así se deforma un poquito, y viene así y se deforman un poquito. Bien, entonces en azul tenemos las equipotenciales. ¿Sí? También vimos que podemos calcular, en función de la carga que hay acumulada entre acá y acá, se genera una diferencia potencial, que es lo que genera ese campo eléctrico que está adentro. Entonces, en la naturaleza lo que suele pasar es eso, esa separación de cargas que se da por un gradiente de concentración de iones o por una polarización, como vimos, o directamente porque se le estableció, se le quitó carga a una y se le puso a otra, como en los capacitores de los circuitos eléctricos que se utilizan tecnológicamente. Bueno, entonces ahí lo que pasa es que lo que se provoca es que en el interior del capacitor, que es el conjunto de las dos placas paralelas, ya le estoy llamando capacitor, no se lo había dicho, pero es eso. En el interior tenemos un campo eléctrico que es aproximadamente uniforme. Y por lo tanto podemos utilizar todo lo que habíamos visto para campos eléctricos uniformes. En particular, podemos ver que la diferencia potencial entre las dos placas, entre puntos que están en una placa y puntos que están en la otra placa, está relacionado con el campo, con la distancia. Entonces, el valor absoluto de delta B, tomo el valor absoluto porque el signo tampoco me importa, va a ser que, ¿se acuerdan que era el campo? Por la distancia D. ¿Sí? Aquí saqué el menos porque tomé el valor absoluto. Entonces, podemos relacionar el campo con la carga, porque E es sigma sobre epsilon 0 y sigma es Q sobre A. Vamos a hacer eso. ¿Sí? Y ahora, al mismo tiempo, sigma es Q sobre A. Bien, aquí tenemos una relación importante, que es la diferencia de potencial que se genera entre las dos placas, cómo se relaciona con la carga. Y vemos que son directamente proporcionales, y la constante de proporcionalidad es D sobre epsilon 0 por A. Esto quiere decir, fíjense que D depende de la distancia entre las dos placas, o sea que esta constante va a aumentar si hacemos más grande. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso. Y depende del área de las placas y de epsilon 0, que epsilon 0 habla del medio que está acá adentro, nada más. Bien, o sea que son propiedades estructurales de nuestras placas paralelas, todas estas. Podemos, por conveniencia, vamos a dar vuelta a la relación. Vamos a pasar epsilon 0 a multiplicando y D dividiendo. Y ahí tenemos que Q es epsilon 0 por A sobre D por delta D.
Y tenemos la relación de proporcionalidad expresada inversamente. ¿Sí? Bien. Bien, esta relación nos dice, si nosotros le quitamos cargas acá, supongamos que tenemos los planos en principio neutros, le quitamos carga acá, y se lo ponemos en el otro, de forma que queden cargas iguales y opuestas, ¿cuál es la diferencia potencial que se genera en función de la carga que separamos y de las dimensiones de las placas y del material que tenemos adentro? Cuando dimos vuelta a la relación, podemos ver al revés la relación. Si nosotros establecemos una diferencia de potencial dada entre las placas, esta relación nos dice cuánta carga se va a acumular. Muchas veces se puede establecer una diferencia de potencial exterior, por ejemplo en aplicaciones tecnológicas, poniéndole una fuente. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí llegamos a que la diferencia de la carga que se acumula es directamente proporcional a la diferencia potencial, y la constante de proporcionalidad depende de las dimensiones de la placa, o sea, de la distancia que están entre ellas, del área de la placa, y de epsilon 0 que habla del material que hay adentro. En este caso, epsilon 0 es el vacío. Si hubiera otro material, acá tendríamos otro valor. Bien, esta constante de proporcionalidad es lo que se conoce como capacidad del sistema. Voy para allá. Esta es la capacidad o capacitancia de nuestras placas paralelas. Nos están indicando, entonces, fíjense que podríamos pasar este delta B dividiendo, y entonces nuestra interpretación de C sería la carga por unidad de voltaje que se genera. Voy a borrar el dibujito, así que voy a desaparecer y aparecer. Así que entonces lo que tenemos es que C, por definición, en este caso sería la carga por unidad de voltaje. Las unidades, y así se le conoce como la capacidad, y lo que vemos es que depende de la estructura del sistema, o sea, del tamaño de las placas, de la distancia entre las placas, del material que hay en el medio, y nada más. ¿Sí? No depende de la cantidad de carga que puse o de la diferencia potencial que haya entre ellas. Es independiente de la diferencia potencial y de la carga. Es la constante de proporcionalidad entre la carga y la diferencia potencial. Así que lo podemos interpretar entonces, como decía, como la carga por unidad de voltaje que se acumula. Y nos puede decir eso. Dado, si yo someto las placas a cierta diferencia potencial, se me acumula tanta carga. O viceversa, si yo acumulo tanta carga, se me genera cierta energía de potencial, cierta diferencia de potencial. Las unidades C son el faradio, que se anota con una F. Un faradio, entonces, fíjense que C es Q sobre B, así que es un coulomb por voltio. Un faradio es un coulomb por voltio. Generalmente el faradio es si estamos hablando de aplicaciones tecnológicas, un faradio es una capacidad enorme. Y si estamos hablando de sistemas biológicos también. Porque un coulomb suele ser una carga alta. Por ejemplo, los capacitores de electrónica son de nano o picofaradios. Los de potencia son de microfaradios, y puedes llegar a encontrar algunos de un faradio, pero son unas cosas gigantes. Así, y si te descargan, te generan una corriente bastante alta y te van a lastimar. Bueno. Bien, otra propiedad importante o otro parámetro que podemos calcular es cuánta energía se almacena cuando uno separa estas cargas y las deja ahí. Por ejemplo, uno le estableció una diferencia de potencial para que ciertas cargas se acumulen de un lado positivas y del otro iguales pero negativas. O se acumularon y por lo tanto se genera la diferencia de potencial. Se puede ver de cualquiera de los dos, cualquiera de los dos caminos. Bien,
para poder calcular la energía potencial eléctrica que se generó ahí, que se almacenó entre las cargas positivas y las negativas que están enfrente, bueno, tendríamos que hacer un cálculo que no es tan sencillo, porque tendríamos que calcular el trabajo necesario para, partiendo de una situación en que las placas son eléctricamente neutras, transportar cada una de las cargas de un lado para el otro. Por ejemplo, teníamos esta, transportar un electrón para acá, otro electrón para acá, otro electrón para acá. Pero cuando vamos transportando distintos números de electrones, el campo eléctrico, por lo tanto la fuerza eléctrica va cambiando, y por lo tanto el trabajo que hace la fuerza eléctrica es algo que va a cambiar, y por lo tanto no es tan fácil de calcular el trabajo de la fuerza eléctrica. Si bien con algunos argumentos se podría calcular, pero lo más sencillo sería hacer una integral, y por lo tanto no lo vamos a hacer. Lo que sí, si uno hace ese cálculo cuidadoso, tenemos que la energía almacenada en el condensador, U, delta U, sería 1/2 de Q por B. Y esto lo vamos a tomar como un resultado. ¿Sí? Y que aparte lo podemos escribir en términos de la capacidad, porque quizá aquí depende de Q y de B, pero una de ellas la podemos escribir en función de la otra y de C. Por ejemplo, podemos escribir Q como C por B, así que delta U por el cuadrado. O podemos hacer al revés, porque acá lo que hice fue poner en vez de Q, C por B, así que me queda 1/2 de C por B, o sea, de C por B cuadrado. Alternativamente podría ser al revés, decir que B es Q sobre C, si miramos de acá. Y por lo tanto, podemos poner acá, en vez de B, Q sobre C. Así que me queda Q por Q sobre C, Q cuadrado sobre C. Por lo tanto, delta U son dos expresiones alternativas de la energía que se almacena en un capacitor, a someterlo a una diferencia de potencial B o a someterlo a separar cierta cantidad de carga Q. ¿Ok? Bueno, lo siguiente que les quería mostrar es qué pasa cuando el medio que está entre las dos placas no es vacío, ¿sí? Que es lo que suele suceder. Por ejemplo, si estamos hablando de la membrana celular, la membrana está hecha de cierto material. Cuando tenemos problemas de polarización, evidentemente lo que hay en el medio es un dieléctrico. En los capacitores, incluso en los capacitores tecnológicos, hay ciertos motivos que llevan a que no sea lo más conveniente dejar que haya vacío entre las placas de los capacitores, sino poner otro material, que de hecho es un material dieléctrico. Bueno, desaparecí, aparecí de vuelta para borrar. Supongamos ahora que en vez de tener vacío, como les decía, ponemos un dieléctrico en el centro, o sea, un material aislante en el interior del capacitor. Un material aislante, como les decía, se puede polarizar. Eso quiere decir que sus moléculas van a, si el campo eléctrico es lo suficientemente fuerte, van a tender a alinearse. Acá el campo eléctrico va hacia la derecha, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Tenemos una densidad de carga positiva y una negativa. Así que el campo apunta hacia la derecha. Entonces, si ahora uno le mete un material, los dipolos que forman las moléculas se van a alinear con ese campo eléctrico, pero van a colocar. Las cargas negativas van a querer ir para allá, y las cargas positivas van a querer ir para allá. Por lo tanto, se van a formar ciertos dipolos adentro del material,
que van a hacer lo siguiente. Fíjense que este dipolo genera un campo eléctrico que va así, para el otro lado. O sea que el campo eléctrico de las placas sigue siendo así, pero el dipolo, los dipolos hacen contribuciones al campo eléctrico que son para el otro lado. ¿Sí? Y por lo tanto, el campo eléctrico disminuye. Y eso hace que, si bien las placas se van a mantener a la misma diferencia potencial, en el interior la diferencia potencial efectiva va a ser un poquito menor, porque el campo eléctrico va a ser un poquito menor, porque se van a sumar el campo que generaban las placas con el campo de polarización que generan los dipolitos. Por lo tanto, disminuye. Si vemos la capacidad, ¿qué pasa si este delta B disminuye? Si el denominador se hace más chico, el valor se hace más grande, o sea que la capacidad crece. Eso quiere decir que la capacidad del capacitor, si uno le coloca un dieléctrico, crece respecto del vacío, ¿no? Otra forma de verlo es como si acá se generaran otras placas paralelas aquí, y otras paralelas y positivas acá, otras negativas y otras positivas, y entonces, en definitiva, la capacidad del dieléctrico sube porque es como si fueran varios capacitores. Es otra forma de verlo nomás, de visualizarlo. Entonces, originalmente, la capacidad, que era la carga que se acumulaba por unidad de voltaje, la podemos ver, que se acuerdan que se calculaba, en el vacío se calculaba como epsilon 0 por A, que era el área de las placas, dividido la distancia de separación entre las placas. ¿Ok? Ahora, cuando le colocamos un dieléctrico, lo que suele suceder es que el dieléctrico, una forma de, digamos, de resumir, de sintetizar un poco el efecto de polarización que se genera, es por la constante del dieléctrico. Hace que del epsilon 0 pasemos a tener una permitividad epsilon que va a ser K sub D veces epsilon 0. ¿Ok? Le llamé K sub D constante dieléctrico para diferenciarlo de K, que era la constante de 9 por 10 a la 9. ¿Tá? Entonces, tenemos una constante dieléctrica que afecta la capacidad, agregando, tenemos que cambiar el epsilon 0 por el epsilon, por la permitividad, en vez de en el vacío, en el material, que va a ser K sub D por epsilon 0. Entonces, C, cuando hay un dieléctrico, pasa a ser K sub D, llamémosle, por epsilon 0 A sobre T. No confundan esta K sub D con la constante de 9 por epsilon 9. Esta es la constante del dieléctrico, que es por cuánto tengo que multiplicar a epsilon 0 para tener el epsilon del material. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en un axón, K sub D aproximadamente vale 8. Eso quiere decir que la capacidad, en ese caso, sería 8 veces más alta de lo que sería en el vacío. Bueno, por último, como les decía anteriormente, no todos los capacitores son de placas planas paralelas. Existen otras configuraciones posibles, que sobre todo las que se utilizan con fines tecnológicos, o a veces para el modelado es necesario incluir otro tipo de geometría. Por ejemplo, los capacitores cilíndricos se utilizan mucho con fines tecnológicos, pero también existen ciertos sistemas naturales que tienen geometrías cilíndricas. Y entonces, por ejemplo, si uno tiene un cilindro grueso, donde en el radio interior se acumulan cargas de cierto signo y en el radio exterior cargas iguales y opuestas, uno puede estar hablando entonces de un capacitor cilíndrico en ese caso. Veamos cómo es la capacidad para ese caso. No es mi intención hacer toda la deducción, sino darles una ecuación para la capacidad, pero que se calcula como razonando con el mismo razonamiento que llegamos a esto. Mirar cómo es el campo, cómo es la diferencia potencial entre el interior y el exterior, y relacionando la carga que se acumula, con la carga que se acumula obtenemos el campo, y con el campo obtenemos la diferencia potencial, básicamente. Es el mismo procedimiento. Bueno, voy a desaparecer y aparecer para borrar.
Bien. Entonces, supongamos que ahora tenemos un capacitor cilíndrico, es decir, tenemos un cilindro interior de radio interior A, un cilindro exterior de radio exterior B, o sea, B es mayor que A, y un largo L. La condición, entonces, en este caso, para que podamos aproximarlo, en vez de como dos planos infinitos, como dos cilindros infinitos, es que la distancia entre A y B, o sea, B menos A, sea mucho más chica que el largo L. ¿Sí? Esta sería la condición equivalente a la condición de que las dimensiones, o sea, las distancias características de los planos de la placa sean mucho más grandes que la distancia D entre los planos paralelos para el capacitor de placas paralelas. Bien, en este caso, si uno hace esa aproximación, lo que sucede es que cuando uno dota, por ejemplo, el cilindro exterior de carga menos Q y el cilindro interior de carga más Q, entonces el campo que se genera ahí adentro, fuera despreciando los efectos de borde, o sea, suponiendo que es infinitamente largo, o sea, esta condición, entonces lo que sucede es que el campo no es uniforme ahí adentro, pero no es uniforme por el hecho de que si uno se mueve de un punto a otro, la dirección del campo eléctrico rota, porque el campo va a ser radial y va a ser saliente. O sea, perdón, va a ser radial y va a estar contenido en el plano de corte del cilindro. Entonces, claro, uno cambia de punto y cambia la dirección del campo eléctrico. Sin embargo, el módulo permanece constante. No es un campo uniforme porque cambia la dirección, pero es un campo de módulo constante. Y entonces uno puede hacer razonamientos similares para calcular la carga que se acumula por unidad de voltaje en un capacitor de este caso, en estas condiciones. Y si se hace ese cálculo, obtenemos esto, que la capacitancia C o capacidad de este capacitor va a ser 2pi por epsilon 0, pongo epsilon 0 porque estoy asumiendo que estamos en el vacío, por L, que es el largo del capacitor, dividido el logaritmo neperiano del cociente entre el radio exterior y el radio interior. ¿Tá? Nos queda eso nomás. De todas formas, si en algún problema se los ponemos, esto lo pueden usar como algo dado, no tienen que deducirlo ni nada por el estilo. Ahora, si hubiera un dieléctrico, lo único que hacemos es cambiar este epsilon 0 por el epsilon, o sea, por K por epsilon 0, la constante dieléctrica por epsilon 0. Es lo único que cambia. Y más o menos, esta es la forma de calcular entonces la capacidad para un capacitor cilíndrico. Volvió a desaparecer y aparecer. Y el último ejemplo paradigmático que les doy es el de un capacitor esférico. Eso sería una esfera interior que tiene cierta cantidad de carga Q, por ejemplo, y de radio A, y cierta esfera exterior que tiene una cantidad de carga igual y opuesta a la interior, o sea, menos Q, por ejemplo, con un radio exterior B, así que B es mayor que A. ¿Bien? Entonces, esto sería un capacitor esférico, porque la geometría es esférica, y la capacidad está dada por 4 por pi por epsilon 0, siempre y cuando sea vacío, y si no, como siempre, cambiamos epsilon 0 por el epsilon correspondiente, por A por B, que sería radio interior por radio exterior, dividido B menos A, o sea, radio exterior menos radio interior. Y ahí calculamos entonces la capacidad. Bueno, eso es todo, y la semana que viene vamos a estar hablando de corriente eléctrica y demás, así que nos estamos viendo. Adiós.